ahí pegadas, como han visto en la foto que acabo de mostrarles, de pequeños vellitos de lo que normalmente tenemos, o incluso cuando nos cortamos el cabello, por ejemplo, ahí quedan a veces pelos impactados, polvo, algunos pequeños insectos que de repente hayan podido entrar en el oído. Entonces su mecanismo de defensa, uno de ellos es por la consistencia ese que tiene. Segundo, esto va migrando, el cerumen no se forma y se queda ahí quieto, tiene un movimiento, tiene un sentido de migración epitelial. Primero, como todos sabemos, estamos descamándonos, estamos todos los días cambiando de células epiteliales. Entonces, y estas van migrando. Entonces, y hemos visto en los senos paranasales, por ejemplo, ¿no? Del piso, del fondo del seno, los cilios van barriendo el moco hacia un sentido. Igualmente en el oído, desde la membrana timpánica va habiendo una migración epitelial hacia la parte externa. Y en el tercio externo ayuda a los movimientos de la mandíbula, ¿ya? Eso también moviliza ese cerumen para contribuir en esa migración. Entonces, los lípidos que contiene también lubrican la piel, porque si la piel está muy seca, también tiende a quebrarse o muchas veces puede haber prurito, predisponer a algunas infecciones. Entonces, el cerumen, una de sus funciones es lubricar el conducto. Bien, y protección, como decíamos, por su consistencia, atrapa diversas partículas de polvo, insectos, etc. Y también por su pH y los componentes que tiene una función antibacteriana y antifúngica. Y normalmente, pues, da un pH del oído de 6.1 más o menos. Ahora, los tipos de cerumen. En algunos es húmedo, pastoso. Generalmente, este cerumen se parece como la miel, ¿no? Un poquito más claro, no muy marrón, un poquito más pegajoso, muy común en la gente de raza blanca y negra. Tiende a ser un poco más seco, de color más oscuro y un poco más quebradizo. Entonces, como ustedes ven, depende también del aspecto racial para las características del cerumen y también de la edad. En los niños suele ser un poco más húmedo y en las personas adultas y en los viejos un poco más seco. Entonces, ¿cómo definimos tapón de cerumen? Como su nombre dice, tapón, es algo que ocluye totalmente. En la nariz hemos hablado, por ejemplo, de tapón nasal. ¿Por qué? Porque tapona, ocluye todo, en el caso de la nariz, la fosa nasal, y en este caso ocluye, y ese elemento que ocluye es cerumen, ¿no? Por eso se llama tapón de cerumen. Entonces, ese acúmulo de esta secreción ceruminosa normal que producimos, pero que bloquea el conducto auditivo externo, o sea, se acumula tanto que bloquea el conducto. Y no se llama, bueno, tapón hasta que hace ese efecto de oclusión. Bien, entonces, ¿qué signos y síntomas produce el tapón de cerumen? Uno de ellos, hipoacusia. ¿Por qué? Porque ocluye, tapa el conducto auditivo externo, entonces ya evita que las ondas sonoras pues sigan ese camino normal que ya hemos visto en los videos. En algunos casos puede producir dolor. Dolor lo produce cuando está muy seco y lo meten mucho y toca algunas estructuras, puede ser el tímpano o el conducto mismo, entonces puede producir dolor. Sensación de tapado, por supuesto, porque está obstruyendo el conducto auditivo externo y el paciente siente sensación de tapado. En algunos casos puede haber zumbido, dice la gente, o acúfenos, o sea, hay un ruido que el paciente refiere, generalmente de tonalidad grave. Refiere un ruido tipo concha de mar, un ruido tipo olas del mar, por ejemplo, y en algunos, si el tapón está muy profundo y toca la membrana timpánica, podría producir mareos. Y también autofonía. Estas
en relación a esta sensación de tapado, y el paciente dice que su voz retumba, hay eco en su oído, entonces que hay autofonía. El dolor del oído, decíamos, no es muy común, puede producirse cuando o está muy profundo o a veces también cuando se ha hidratado mucho, entonces se hincha y como acabamos de ver en la parte ósea, pues no se puede dilatar, entonces ese lucha, esa dilatación del tapón puede comprimir las paredes del conducto y producir dolor. Ahora, ¿por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas de las que podemos tener un tapón de cerumen? Una de ellos es exceso de producción. Hay personas que producen mucho cerumen, igualmente producen mucho sudor, etcétera. Entonces, hay algunos que tienden a producir genéticamente mucho cerumen. Otra causa, que el conducto auditivo sea muy estrecho. A veces hay estenosis de conducto, entonces predispone, como hay menos espacio, pues a que con mayor facilidad este tapón pueda quedar acumulado. Otra causa es algo que empuja, que retrocede. Hemos dicho que el tapón, o mejor dicho, claro, el cerumen, tiene normalmente un movimiento migratorio epitelial y la mandíbula igual lo ayuda para ir caminando de la parte de adentro hacia afuera. Pero si algo le hace el efecto contrario, pues va a retroceder y se va a acumular ese cerumen. Uno de ellos es la malísima costumbre, que yo no sé de dónde surgió de la gente, de usar los famosos hisopitos. ¿Ya? Ellos creen que se están limpiando el oído y lo que hacen es estar haciendo retroceder el cerumen y lo están metiendo mucho más adentro y compactando en el conducto auditivo externo. Y un mecanismo muy parecido también puede ser en las personas que usan audífonos, ¿no? Tienen el aparatito, el audífono metido dentro del conducto, entonces lógicamente evitan o bloquean ese tránsito del cerumen que va caminando lentamente hacia el exterior. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Viéndole, ¿ya? Entonces, viendo, incluso a simple vista, con un poquito de luz, traccionando el pabellón atrás y el trago adelante, tratando de ampliar el conducto, muy fácilmente se suele ver, o pues con mayor visibilidad con el otoscopio que ustedes conocen. Por cierto, cuando traten de ver el conducto es sigmoideo, se llama, o sea, tiene una forma de S, ¿ya? Entonces, si tratamos de verlo a simple vista, pues nos vamos a ver bloqueados en el camino. Es como una curva de la carretera. Si ustedes no hacen la curva, pues entonces se van a ir al barranco o chocar, ¿no es cierto? Entonces, para evitar eso, como la parte externa es móvil, normalmente se tracciona un poco con el pabellón hacia atrás y arriba y horizontalizamos el conducto y el trago un poquito adelante. Entonces, de lo que es así sigmoideo, pues lo horizontalizamos para tener una visión más directa. ¿Ya? En los niños es un poco más corto y pequeño, entonces a veces solo hace falta traccionar un poquito atrás y abajo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a ver? Las características, ¿no? Un elemento que está bloqueando, puede ser marrón, amarillo claro o marrón oscuro, que está obstruyendo el conducto y es el famoso tapón de cerumen, que está obstruyendo el conducto auditivo externo. Normalmente, por la gravedad, igual que los cuerpos extraños, se acumulan más en el piso, ¿no? Porque estamos preferentemente parados o sentados, entonces por gravedad se va asentando en el piso y va incrementándose pues hacia la parte superior. Miren ustedes aquí este cerumen que he tratado de dibujar, o cuerpo extraño, puede ser porque el comportamiento y la sintomatología es la misma del cuerpo extraño. Entonces se asienta más en el piso. Mientras haya un espacio de 1 milímetro por el cual transite el aire, entonces las ondas sonoras van a llegar a la membrana timpánica y desencadenar todo el efecto de la audición.
Pero si ese milímetro se tapa, o sea, hay un 100% de obstrucción, es allí cuando el paciente manifiesta la signo-sintomatología que ya hemos mencionado hace un momento. Ahora, como en el cerumen, pues se va produciendo poquito a poco se va acumulando, entonces queda un espacio y en nuestro caso clínico dice el paciente, ¿no? Que en la noche que ha estado con el oído aplastado, amanece sordo, en la mañana cuando ya se para o se jala el conducto, como que se acomoda y se abre ese milímetro de espacio que todavía le quedaba pendiente. Pero esa mañana se bañó, se le entró agua en el oído, entonces el cerumen ha captado, se ha hidratado y se ha terminado de hinchar y ha obstruido totalmente. Por eso es que empieza con la sintomatología que el paciente refiere. Entonces recuerden, si todavía hay un milímetro de luz que deja pasar del aire, se desencadena el mecanismo de la audición. Bien, entonces en cuanto a los diagnósticos diferenciales, podemos tener el tapón de cerumen que estamos describiendo, el tapón epidérmico. En esto del tapón epidérmico son descamaciones de la propia piel que forman así como hojitas de cebolla y también pueden ocasionar el tapón. Y otra cosa muy importante son los coágulos, ¿no? Coágulos en un accidente o sangre que entra o sangre que sale del oído hacia el exterior, finalmente se coagula y podría dar los mismos síntomas y visualmente incluso confundirse con un tapón de cerumen. Doctora, disculpe que le interrumpa, no se le está escuchando bien, está muy entrecortado. Hola. Hay que avisarle a la doctora que se ha salido, fácil está hablando todavía. Ya le llamé, chicos, pero no Un me ratito. contesta. Que siga hablando unos 2 minutitos.
¿Le volviste a llamar o qué? Chicos, parece que no hay señal donde está la doctora porque estoy llamándole, pero no entra la llamada. Hay que esperar un ratito, por favor. Ya, chicos, sí, la doctora no tiene señal, se ha bajado la batería de la computadora también y se ha ido la luz.